Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo enseñar música electrónica, experimental, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que el oyente viaje sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate y disfruta en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita@gmail.com. Repito, dimensioninsólita@gmail.com. Y ahora nos embarcaremos hacia la dimensión insólita. 88.7 Soluca Radio.
Wow, wow, wow. Vaya, vaya. Todavía estoy retornando para poder hablar con vosotros. ¡Qué comienzo! El primer tema era de Oval, llamado Tahua. Después tuvimos el placer de escuchar Behind the Sky, de In the Branches con Bluetech. Y a continuación de este vino Amanati, de Foz. La relación con la mujer solo consiste esencialmente en una proyección del ánima. Carl Gustav Jung. Todo hombre lleva en sí su Eva. Dicho popular. El eterno femenino nos atrae hacia lo alto. Goethe. Y esta introducción nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy, que es el ánima. Y para esto lo conversaremos con nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿cómo estás hoy? Hola Manzoito, muy bien, me alegro mucho de estar aquí y un cordial saludo para todos los oyentes de este programa. En este programa y en el siguiente vamos a tratar sobre los dos arquetipos psicológicos contrasexuales. Pedro, ¿podrías explicar cuáles son? Sí, la figura arquetípica de la imagen del alma corresponde a la parte sexual complementaria de la psique, por ejemplo el ánima en el caso de los hombres y el animus en el de las mujeres. Representa, por tanto, la imagen del otro sexo, una imagen que llevamos como individuo dentro de nosotros mismos. Claro, sí, el concepto de que todos tenemos las dos partes de nosotros mismos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo creo que sí, que lo que pasa es que yo diría más bien dos polaridades, una polaridad masculina y otra femenina, más que partes, son polaridades. ¿Y el arquetipo del ánima? ¿Cuál es su significado? Carl Jung creía que en el hombre existía una imagen arquetípica femenina que lo guiaba hacia la completitud y la realización de su propio ser o sí mismo. Esta imagen o fuerza es conocida con el nombre de ánima, la cual se podía representar como la madre, la hija, la hermana, la amante, una diosa celestial, una fuerza telúrica, etc. Aunque en la experiencia del ánima y las mujeres con las que se encuentra el hombre se mezclan y se superponen en una retroalimentación de fantasías y fuerzas psíquicas inconscientes, el ánima y la mujer en sí misma no son lo mismo. Por decirlo así, el ánima es la mujer interior del hombre. Este es un concepto importante. La mujer interior de un hombre, que porta muchas cualidades que llamamos femeninas, muchas de las cuales han sido reprimidas al identificarse el hombre desde joven con cualidades llamadas masculinas. Por ejemplo, cuando somos niños, en el proceso natural de diferenciación de género, se nos ofrecen juguetes propios de niños y no propios de niñas. Igualmente pasa con las ropas, los juegos, las habilidades, los deportes, etc. El ánima es toda la experiencia de la feminidad en el sexo masculino. El ánima es la portadora de la vida del hombre y la dueña de su mundo interior. Y la función más importante es la de ser intermediadora entre el inconsciente y el lado consciente. El ánima aporta mucho sentido y mucho valor a la vida de los hombres. Este ánima es arquetípicamente la figura femenina por la cual el hombre se interna en lo desconocido y mata dragones y demonios, como las leyendas. Pero aunque es la gran motivación de la psique masculina, la cual puede llevarlo a la perdición, el ánima también participa en la imagen de la embaucadora, de la encantadora, de la seductora, de la femme fatale, de la diosa maya, de Circe, de las sirenas, las ninfas, de Salomé, etc. Claro, de ahí que esté presente en gran variedad de historias y de leyendas. ¿Y cómo aparece el ánima? Puede aparecer en dos formas, una interna y otra externa. En la interna, el ánima aparece en los sueños, normalmente en figuras de mujeres, también en visiones, en fantasías, etc. Y en una forma externa, una mujer se convierte en portadora proyectiva de las cualidades y atributos de nuestra ánima. O sea que nosotros los hombres proyectamos el ánima en esa mujer y se produce el enamoramiento, ¿no? Existen muchas imágenes del ánima y de hecho puede aparecer en un montón de roles con respecto a la relación de un hombre, su madre, su esposa, su hija, su amiga, su compañera, su doncella, su diosa, su princesa, su ángel, su bruja, su demonia, su mendiga, su curandera, su prostituta, su artista, su modelo, su actriz, etc. Exactamente.
se le asocia diversas imágenes de animales también a la figura del ánima: la vaca, la gata, la perra, la tigresa, la loba, la zorra, la lechuza, etcétera, ¿no? Además de otros símbolos diversos, por ejemplo, una cueva o una gruta. ¿Qué supone en un hombre la pérdida del ánima? En la primera parte de la vida, las personas más jóvenes pueden soportar incluso la pérdida total del ánima y salir ilesas, ¿no? Porque para un hombre en ese momento lo importante en esta etapa juvenil es ser un hombre. Sin embargo, después de la segunda mitad, cuando se pasa la mitad de la vida, la pérdida permanente del ánima en un hombre significa una disminución de su vitalidad, de su flexibilidad y de su bondad humana. Por regla general, el resultado es rigidez prematura, aspereza humana, parcialidad fanática, obstinación, pedantería, por un lado, o bien, a lo contrario, resignación, descuido, irresponsabilidad, y finalmente un engreimiento infantil con tendencia al alcoholismo. Increíble. Esta puede ser la razón por la que vemos en las últimas décadas esta constante inclinación social a la pérdida del ánima y también a que tenga y a su negligencia, ¿no? Y como comentas que esto produce en el hombre unos efectos bastante potentes y genera una sociedad menos humana, ya que si no llegamos a conocer esa parte de nosotros, pues no podemos hacernos mejores seres humanos. Tienes toda razón de lo que estás diciendo. ¿Y se nos puede aparecer el ánima en los sueños? O sea, ¿podemos usar los sueños como una manera de encontrarnos con nuestro ánima? ¿Cómo se nos aparece? El ánima se personifica en los sueños a través de imágenes de mujeres que van desde seductoras hasta guías espirituales. El ánima se asocia al principio de Eros, de modo que el desarrollo del ánima de un hombre se refleja y se puede ver claramente en cómo se relaciona con las mujeres. Vale. Entonces, el encuentro con el ánima, ¿qué es lo que supone? Carl Jung sugirió que si el encuentro con la sombra, que lo recordáis que lo vimos en el programa anterior, era la obra del aprendiz en el desarrollo de un hombre, entonces el llegar a vivir en armonía con el ánima es la obra maestra. La meta es su transformación de molesta adversaria en una función de relación entre el consciente y el inconsciente, una aliada. Sí, las relaciones con mujeres en nuestra vida siempre son evolutivas desde que nacemos hasta que morimos de forma física, la verdad es que sí. Y también nos afecta, pues claro, supongo que los tipos de experiencias y vivencias que tenemos con cada una de ellas, lo cual me hace pensar en ese contenido, ¿no? Que nos hace evolucionar a todos, ya seamos hombres o mujeres. Y ¿podrías decirnos algo sobre cuáles son las etapas de la vivencia del ánima en la psicología de un hombre? Jung distinguió 4 etapas esenciales del ánima, que análoga a los niveles del antiguo culto de Eros, que está descrito en el último periodo clásico, ¿no? Griego. Él las personificó como los 4 niveles como Eva, 1, Venus, 2, 3, Atenea y 4, Sofía. Idealmente, el ánima del hombre pasa naturalmente por estas etapas a medida que va envejeciendo. De hecho, como fuerza vital arquetípica, el ánima se manifiesta en cualquier figura o forma que sea necesaria para compensar la actitud consciente dominante. El hombre es propenso a ver los aspectos de su ánima, su alma, en una mujer real, sobre la que está proyectando, obviamente. Wow, eso está interesante, y bueno que sea en una mujer real, no en algo imaginatorio. ¿Y podrías definir brevemente cada una de ellas? Empecemos, por ejemplo, con la instintiva de Eva. Sí, Eva, que representa que es el primer nivel, representa el nivel de tierra y predomina la función psíquica de la sensación. Eva representa la mujer natural y la madre que nos pare, físicamente hablando. La relación de un hombre con una mujer de este tipo está fuertemente influenciada por la atracción sexual, la necesidad biológica reproductiva, la supervivencia y continuidad de la especie humana. Este es el reino de los instintos. Dado el poderosísimo impulso de la libido en los hombres, especialmente cuando son jóvenes, la satisfacción del deseo sexual es una meta primordial que hace a los hombres buscar desesperadamente, al igual que los machos animales, a una mujer de este tipo,
compitiendo si es necesario con otros varones y machos. Al decirlo del comentario de la mujer natural y la madre que nos pare, quería añadir un poquito de humor, ¿no? Como cuando se dice aquí en Andalucía, la madre que te parió, ¿no? Si nos estamos refiriendo a algo de este tipo. Bueno, podemos continuar con la bellísima de Venus. Sí, el nivel 2 Venus representa el nivel de agua y predomina la función psíquica del sentimiento. Venus representa la mujer bella y atractiva que el hombre desea que asuma el papel de esposa y amante. La relación de un hombre con un tipo de mujer así está fuertemente influenciada por la sensualidad. En este nivel, la mujer exhibe un magnífico repertorio de atracción erótica cultural: vestidos, zapatos, joyas, ropa interior, perfume, etcétera, etcétera. Donde estamos ahora, este es el reino de Eros. Aquí el hombre no busca exclusivamente el apareamiento, ni el intercambio de fluidos, ni el empuje de las hormonas, sino que es el momento del enamoramiento y de los asuntos del corazón. Ese es el nivel de Venus. Y de la inteligentísima Atenea, ¿qué podemos hablar sobre ella? Atenea representa el tercer nivel, el nivel de aire, y predomina la función psíquica del pensamiento. Atenea representa a la mujer inteligente y culta que el hombre desea como hetaira, como compañera consorte. Hetaira es una palabra de origen griego que designa a un tipo de mujer o un aspecto de todas las mujeres que es compañera, colega intelectual, portadora de gracia y belleza, que es una mujer amena, de amena conversación, persona muy cultivada, con una educación exquisita y con un aspecto muy cuidado. Son mujeres independientes y no necesitan las relaciones ordinarias o familiares. Son capaces de mantener buenas amistades con los hombres, los cuales se sienten estimulados por su intelectualidad. Y finalmente, hablemos sobre Sofía, la sabiduría. El cuarto y último nivel representa a Sofía, que es el nivel de fuego, y donde predomina la función psíquica de la intuición. Sofía representa a la mujer iniciada y profundamente espiritual que el hombre desea como sacerdotisa y mujer sabia. Es la guardiana de los misterios y la perfecta mediadora con el dominio de lo desconocido. Sofía viene del griego sabiduría. Aquí el ánima del hombre funciona como guía de la vida interior, llevando a la conciencia los contenidos del inconsciente. Coopera en la búsqueda de sentido y es la musa creativa en la vida de todo artista. Ella es la suma de todas las virtudes femeninas, la portadora de la luz natural, la madre de la compasión y la reconciliación de los opuestos. Así que, un poco en definitiva, por resumir, el hombre debe desarrollar toda su masculinidad y fuerza, pero también ser sensible a la feminidad y estar atento a los requerimientos del ánima, ¿no? Por último, quería decir que Jung habla de una noción muy extraña, muy alquímica, que es la del hermafrodita, en la que se realiza la unión sexual interna entre los principios masculinos y femeninos, lo cual es un símbolo de que el hombre busca la totalidad en el terreno de lo femenino, de la feminidad, ¿no? De un lado lo busca en una mujer de carne y hueso y de otro pues de su propia naturaleza femenina con la que se quiere unir. Y Sofía es por lo tanto la gobernante suprema del universo visible y al mismo tiempo la mediadora entre los reinos superior e inferior. Pero sí, muy bien, me ha parecido fantástico. Sí, en otra ocasión, que en un futuro próximo, ojalá podamos hacer algún programa sobre los gnósticos, y que es el pensamiento de los gnósticos muy, muy interesante, el gnosticismo. Y bueno, ya habrá tiempo. Muchas gracias a todos. Muy bien, y esto finaliza el ánima. Continuamos en nuestra aventura ahora hacia la dimensión insólita.
interesante. Y esto nos va a hacer continuar en nuestro viaje a la dimensión insólita. to be wise, grasping some old meanings, lessons from the sky. 88.7 Soluca Radio. Letting sounds of evening through the door. Humming with a nature song streaming from the woods. Nothing's right and nothing's wrong. It's a melody you never lose. Nothing's there forevermore.
Coming back with empty hands, showing empty ways, giving back the empty place through falling into space. Nothing's there forevermore. Letting sound of evening through the door. God come crashing like this. Makes your passions taste so stale. Cobwebs turn your insides pale. Insignificant piece of misfit. Real Pino, worn out my gills. Past a carafe, perhaps I'll swim. My grace may leak, but can't congeal. Word, yeah, you know the drill. Two fast right up on a long sweet tail. Till last breath went to my like scales. Compromise your position, become theirs. Soluca Radio. I was just a uranium griffin, land you there in ribbons where your thoughts stay hidden. Fair for a square, made coffin digging. Word, yeah, you know the drill. Word, move, dig for real. Kill him, black kisses, black women, body griffin. How will she take them to me? Bursting the blizzard and custody. Must admit it's not like how we managed to a dude locked up in county. Every chance the bucket I'm counting. Sleight of hand from the valley. Word, yeah, you know the drill. Beat it like the devil can. Burns, ever secure. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Beat it like the devil can. Beat it like the devil can. Like the devil can. Beat it like the devil can. Beat it like the devil can. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Think you got the will to jump. Beat it like the devil can. Soluca Radio. Dimensión.
88.7 Soluca Radio. ...88.7... Soluca Radio. Wow. En este viaje ha sido increíble. Bueno, estuvimos acompañados por Pandit Ravi Shankar con Ragayaman Kalyan tocando el sitar. Después estuvimos con Magwood y su Yela featuring Charlie Stacy. A continuación era Elena Setting con el tema Asking. Y ahí tuvimos a Dead Grip con Linda's in Custody. A continuación era Mystic Fleet con Jungle. Y uno de los últimos temas, el penúltimo, era Andú con Motas de Polvo. Y después tuvimos un canto de los templarios, Antípona, Crucen Sanctam Subit. Y bueno, esto nos lleva al final de nuestra navegación. Esperemos que lo hayas disfrutado y os esperamos en el siguiente encuentro en la Dimensión Insólita. 88.7 Soluca Radio. Soluca Radio. Emisora municipal de Sanlúcar.